Qué tremendo lo que estás diciendo, ¿no? Que me hace acordar al Che. El Che ponía el acento en el hombre y en la mujer, obviamente, ¿no? Y hablaba del hombre nuevo y de la mujer nueva. Es decir, de sacarse de encima todas esas basuras que nos pone la sociedad de consumo encima, ¿no? Toda esa ideología miserable del yoísmo, yo, y allá lejos los demás. Todo un tema, todo un tema. Bueno, vamos a estar hablando ahora, vamos a empezar a hablar del aniversario que se cumple mañana. Mañana es 26 de junio, como todos y todas sabemos, y se va a cumplir un aniversario más, el 22 aniversario del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en Puente Pueyrredón, en el marco de una gigantesca movilización del movimiento piquetero por sus reclamos históricos: más planes sociales, aumento a los planes, más bolsones de comida, más presupuesto para las cooperativas de trabajo, etcétera, etcétera. Veníamos de la pueblada de diciembre de 2001, en donde el pueblo argentino, o sea, todos nosotros y todas nosotras, echamos a patadas, y lo bien que hicimos, al gobierno de Fernando de la Rúa, que era un gobierno neoliberal, que era un gobierno que tampoco creía en los derechos, que era el gobierno de las multinacionales, de los grandes banqueros, de los grandes latifundistas, y que había establecido, gracias al señor ministro de Economía Domingo Cavallo, lo que se llamó la convertibilidad. El 1 a 1, un dólar, un peso, un dólar. Y todos recordamos, por lo menos los que tenemos cierta edad, del montón de chucherías que se podían comprar, que venían de Taiwán, de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de cualquier lado, ¿no? Y que se podía comprar por 2 mangos con 50, mientras la industria nacional estaba en ese momento en la peor debacle de su historia. Allí en Puente Pueyrredón, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, miembros del MTD Aníbal Verón, y después vamos a hablar de Aníbal Verón, fueron asesinados por Alfredo Franciotti y Alejandro Acosta, comisario y cabo de la policía argentina, que les dispararon a mansalva y los mataron a balazos. Todo esto ocurrió durante la presidencia del señor Eduardo Duhalde, que había agarrado la presidencia un poco a los empujones, porque nadie quería agarrar la presidencia del país, porque todo el mundo estaba con la cola en la mano, porque si lo habíamos echado de la Rúa también los podíamos echar a ellos. Y entonces se había sucedido a los presidentes que duraban 3 días, 4 días, una semana, 5 días, hasta que encontraron a Duhalde y le dijeron: hacete cargo vos. Y allí fue Eduardo Duhalde, que en aquella época tenía un cierto prestigio, a hacerse cargo del gobierno, que terminó masacrando a Maxi y a Darío en Puente Pueyrredón. Quiero recordar que en aquel momento
el país estaba en llamas y se había formado algo que no tenía antecedentes inmediatos, que era la alianza entre la clase obrera desocupada, integrada mayoritariamente al movimiento piquetero, y un sector importante de la pequeña y la mediana burguesía nacional, que habían perdido sus ahorros cuando los bancos decidieron robárselos y que estaban que trinaban. La consigna de la época era piquetes, cacerolas, la lucha es una sola. Y esto fue lo que el gobierno de Duhalde y las clases dominantes argentinas pretendieron destruir con lo que se llamó la masacre de Puente Pueyrredón, donde no solamente fueron asesinados Costequi y Santillán, sino en donde hubo cientos de heridos, porque la policía disparaba con balas de goma y con balas de plomo. Y fue en ese momento la peor represión en más de una década. Aníbal Fernández, el mismo Aníbal Fernández que hoy se pasea por los sets de televisión hablando de seguridad, era el secretario general de la presidencia y uno de los que planificó junto con Duhalde la masacre de Puente Pueyrredón, a pesar de que fue exonerado, ¿no? Porque, claro, las organizaciones de masas lo acusaban a él y a Duhalde, y él dijo: yo no tengo nada que ver, yo vengo recién de un viaje, yo no sabía. Lo que dicen los políticos de la derecha todo el tiempo: yo no sé, fue el otro, yo no. Pero la realidad es que Duhalde no fue juzgado, Aníbal Fernández no fue juzgado, y Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ocupaba el mismo puesto que ocupa hoy Axel Kicillof, que también fue parte de la planificación del asesinato de Costequi y Santillán y de la represión generalizada, tampoco fue juzgado. La versión de estos señores, hasta que apareció la foto de Fanchiotti al lado del cadáver de los compañeros, fue que los piqueteros se habían matado entre ellos. Se cagaron a tiro entre ellos. Bueno, esa fue la versión, siempre echándole la culpa a los demás, ¿no? Estos tipos son tan valientes que siempre le echan la culpa a los otros, ¿no? Me hacen acordar a esos chicos, ¿no? Salvando las enormes distancias. Esos chicos que se mandan una y cuando el papá y la mamá le tiran las orejas: no, fue fulanito, fue fulanito. No, acá hay algo más que una cabriola infantil. Pero hacen lo mismo, ¿no? Son infantiles hasta en su bestialidad. Esto ocurrió durante el gobierno de Duhalde, en el año 2002, junio de 2002. Pero 2 años antes, el 10 de noviembre del año 2000, fue asesinado Aníbal Berón. Gobernaba Fernando de la Rúa. Ese al que echamos gobernaba Fernando de la Rúa. Berón era empleado de la empresa de transporte Atahualpa, que había hecho lo que hace muchas empresas, había echado a todo el mundo porque querían bajar los costos, ¿no? Entonces, como habían echado a todo el mundo, los compañeros de la empresa Atahualpa en Salta habían cortado la ruta 34, y pasó lo que pasa siempre. Llegó la gendarmería, llegó la prefectura, faltaban los granaderos a caballo nada más, pero como estaban lejos parece que no pudieron viajar. Se llenó de milicos la ruta y se armó, además del corte de ruta, una especie de campamento donde los compañeros montaban guardia
para no dejar de cortar la ruta. Algunos dormían y otros cortaban la ruta. Y así, cuando los que cortaban la ruta tenían sueño, se iban a dormir, los otros que ya habían dormido volvían a cortar. Ese era el relevo. Y todo transcurría normalmente hasta que a las 5:30 de la mañana del 10 de noviembre del año 2000, bien digo, llegó la policía y empezó los tiros. Y uno de los tiros le pegó en la cabeza a Aníbal Verón, que era uno de los empleados de la empresa Atahualpa. ¿Esto en qué terminó? Bueno, terminó en que el pueblo de Salta salió a prenderle fuego a todo. Y entonces le prendieron fuego a la empresa Atahualpa, que por no querer reincorporar a los despedidos, perdió toda la empresa. Se quedaron sin la empresa. Le prendieron fuego a la empresa Atahualpa, le prendieron fuego a la comisaría del pueblo, le prendieron fuego a estaciones de servicio y le prendieron fuego a ESA, que era la empresa de luz, que también tenía trabajadores que habían sido despedidos. Le prendieron fuego a todo. Así terminó el asesinato de Aníbal Verón, en una pueblada, en donde el pueblo se sacó de encima a todos estos explotadores. Vamos a retroceder un poquito más. Vamos al asesinato de Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez fue un punto de inflexión en la lucha obrera popular porque marcó el nacimiento del movimiento Teresa Rodríguez, que después se diversificó en varios MTR, uno de ellos la Cuba MTR, la Coordinadora de Unidad Barrial Movimiento Teresa Rodríguez, que es uno de los grupos piqueteros más importantes. Nosotros hemos traído acá compañeros a los que les hemos hecho reportajes. Teresa Rodríguez vivía en Plaza Winkle, en Neuquén, y hubo una pueblada en abril de 1997. Salieron también a cortar la ruta, etcétera, etcétera. Estaban cortando la ruta los trabajadores desocupados, la ruta de Plaza Winkle, cuando Teresa, que era una chica de 24 años que trabajaba como empleada doméstica, salió para ir a su trabajo, a cuidar a una señora. Cruzó la ruta y la cana le pegó un tiro y la mató. No pudo ir a trabajar. La mataron sin beberla ni comerla, como se dice generalmente. Teresa era solidaria con los trabajadores y las trabajadoras desocupados y desocupados que cortaban la ruta. Pero ese día no había ido a cortar nada, iba al laburo. Y la bajaron de un tiro. También terminó empueblada, porque también terminaron prendiéndole fuego a todo. Gobernaba Carlos Saúl Menem. Pero vamos, de Carlos Saúl Menem vamos a viajar al gobierno de los Kirchner. En el gobierno de los Kirchner hay un informe de la Correpi que dice que entre 2013 y 2015 fueron asesinados por la policía y asesinadas 3.070 personas, siendo el gobierno en donde más asesinatos por gatillo fácil hubo en los últimos 40 años. ¿Sí? El gobierno donde más asesinatos hubo por la Policía Federal, asesinatos individuales, no estamos hablando de represiones generalizadas, ¿sí?
Ese es otro tema. Pero donde la policía asesinó más gente con el gatillo fácil famoso fue durante el gobierno de los K. Y vamos a hablar del tema de las desapariciones. Durante el gobierno de Néstor Kirchner desapareció Jorge Julio López, que había sido testigo en el enjuiciamiento de Checolás. Y bueno, lo desaparecieron de vuelta. Nunca lo volvieron a encontrar a Jorge Julio López. Nunca más apareció. También desapareció durante el gobierno de Cristina Fernández el compañerito Luciano Arruga, que era un pibe al cual la cana obligaba a robar, y cuando el pibe se resistió a seguir robando para la policía, lo desaparecieron. No volvió a aparecer. Después se encontró, mucho tiempo después se encontró el cadáver, casi de casualidad. Y durante el segundo gobierno de Cristina Fernández desapareció en el año 2009 Daniel Solano, que era un muchacho también de barrios humildes, etc. Gobernaban Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero volvamos en esto. Retrocedamos algunos años. En el año 1989 hubo en la ciudad de Rosario y en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de San Miguel de Tucumán 3 grandes puebladas en donde el pueblo trabajador saqueó supermercados, cortó ruta, prendió fuego cosas, etcétera, etcétera, todo lo que son las pobladas que todos conocemos. Hubo 14 asesinatos por parte de la policía y la gendarmería y 80 heridos. Entre los muertos en esa represión se cuenta Roberto Segovia, un niño de 9 años, al que mataron de un balazo en la cabeza. El pendejito andaba por ahí y le pegaron un cuetazo. Chao, a la miércoles. Total, es un negro menos, ¿no? Así piensan ellos. Gobernaba Raúl Alfonsín. Y para cerrar esto, vamos a hablar de Santiago Maldonado. El 1 de agosto de 2017, Santiago Maldonado murió. A Santiago lo tuvieron desaparecido durante 78 días. Y la señora Patricia Bullrich decía que lo habían visto en Chile. Que estaba en Chile tomando mate con los chilenos. Qué tanto joder buscarlo. Ahí está el vago ese. Tomando mate. Que se fue a Ushuaia también. Que se fue a Ushuaia, decían también. Lo veían por todos lados a Santiago Maldonado, claro. Porque pendejos barbudos hay por todas partes. Estos son todos iguales, estos negros de mierda, ¿no? Andan por ahí. ¿Se acuerdan cuando decían que los desaparecidos estaban en Europa pasando la bomba? Hay 30.000 personas pasando la bomba en Europa, visitando la Torre Eiffel, el Palacio de Buckingham, el Arco del Triunfo, y nosotros acá buscándolo. Bueno, ahí está. Lo encontraron a 400 metros del lugar en donde habían rastrillado 14 millones de veces, con perros, con helicópteros, con buzos tácticos. Estaba a 400 metros del arbolito en donde lo habían visto por última vez. Lo habían encontrado en 78 días. Lo encontraron. Acá está, ya lo encontramos. ¿Vieron que lo íbamos a encontrar? Vieron que al final todo llega. Gobernaba Mauricio Macri. 7 días después, no, nada que ver. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que la represión brutal de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, son comunes a todos los gobiernos. Algunos más
otros menos, algunos más ampulosamente y otros menos. Algunos te dicen que te quieren liberar y otros te dicen que te tenés que morir. Pero todos reprimen. Y los que no reprimen institucionalmente como método cotidiano, digamos, no hacen absolutamente nada por sanear la corrupción policial, la brutalidad policial, etcétera. Las tienen ahí como perros rabiosos a los que les han puesto un bozal. Y el día que quieren, que se sienten amenazados, les sacan el bozal, les sueltan la correa y andá a hacerte una fiesta. Este es el ejército que garantiza la explotación de nuestro pueblo. Si nosotros no solucionamos el tema de la represión, si nosotros como pueblo no le encontramos una solución a esto que marca el techo de la lucha obrera y popular, no vamos a poder ganar esta guerra. La clave para la victoria de nuestro pueblo, para la consecución de la independencia económica, de la soberanía política, de la justicia social, del socialismo, de la revolución o de lo que ustedes piensen que debe ser, la clave es el desmantelamiento del aparato represivo. Si no hay desmantelamiento del aparato represivo en la República Argentina, podemos hacer 1 millón de marchas, 5 millones de rebeliones populares, 14 millones de puebladas, y la esencia de lo que es el Estado como opresor del pueblo va a seguir existiendo. Un poco más, un poco menos. Con fachada pseudo-democrática, pseudo-dictatorial, con una mano sobre la cabeza o con una puteada, pero va a seguir siendo esencialmente la misma. Si no desmantelamos el aparato represivo, no hay solución para los problemas del pueblo argentino. Tenemos que encontrar esa manera, tenemos que encontrar ese camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para garantizar que los perros rabiosos, cuando les quiten el bozal, no nos sigan mordiendo? Si solucionamos esto, vamos a poder solucionarlo todo. Muy bien, hasta ahí la investigación de Claudio Gallo. La lista sigue, ¿no? Porque no termina en Maldonado. Por favor. La lista sigue, ¿no? Por favor. Mientras hablaba Claudio Gallo, me acordaba de la década ganada, ¿no? Y en la década ganada no figura nada de esto, de las desapariciones y de los crímenes y demás. Bueno, para ponerla también ahí en la balanza. Claudio Gallo habla en el final de su investigación sobre el aparato represivo y claro, uno piensa que las escuelas de la policía o del ejército están preparadas, o de la gendarmería, y están educadas no para beneficiar al pueblo y no para garantizarle seguridad al pueblo, sino para garantizar todo aquello que se les ocurra a los gobiernos hacer en contra del pueblo. Porque si no, no se puede entender porque no solo pasa en las represiones, en las manifestaciones, el abuso de la policía. El abuso de las fuerzas de seguridad, tanto de la policía o gendarmería, de todo lo que quieran, habrá honrosas excepciones, las habrá. Pero el abuso de las fuerzas de seguridad pasa en todos los ámbitos. Cuando uno tiene un problema X, social, un accidente, o hacer una denuncia, lo que sea, primero uno tiene un problema, pero cuando va a un establecimiento policial ya tiene dos.
Porque ese versito de que te dicen al servicio de la comunidad es mentira. Están al servicio de los poderes gubernamentales y todo lo que puedan hacer en contra de la gente lo van a hacer. Vuelvo a repetir, habrá honrosas excepciones, las habrá. Pero no es lo que abunda. Si no, no existirían los narcos. Un ejemplo, ¿no? Todo el mundo sabe dónde viven los narcos. En las barriadas todo el mundo sabe quién vende droga, quién es el que se para en la esquina, en qué casa. La policía parece que no. La policía no se entera nunca. Y si se entera, pasa una vez por semana a recaudar su platita. De eso, ¿sabe cuántas tenemos para contar? Pero para hacer dulce de leche tenemos. Y los gobiernos han bancado todo eso. O quizás estas fuerzas son tan potentes y tienen tanto poder que obligan a los gobiernos a mirar para otro lado cuando se trata de esos temas. No lo sabemos. Pero la realidad indica de que las fuerzas de seguridad son seguridad para que los gobiernos puedan hacer todos los atropellos que se les ocurra en contra de los trabajadores, las trabajadoras y del pueblo en común. Y entongarse con todos los otros países. Para cerrar esto, vamos a ir con en un minuto, en un segundito nomás, déjeme leer algo, pero lo anuncio. Jorge van der Moles es uno de los poetas y músicos más importantes que tenemos en el país. Y en la región, en Latinoamérica si se quiere. Dueño de muchísimas canciones, de letras y música que van al hueso de las personas. Escribió, por supuesto, sobre Costequi y Santillán, un tema que llamó Junio, precisamente. Y lo vamos a estar escuchando en la voz de otros dos tremendos artistas. En la voz de Juan Carlos Baglietto y en la música de Lito Vitale. En un segundito nada más. Porque estamos hablando de represión. Y quiero leer que la policía de Kenia, ahora, en estos momentos, abre fuego contra manifestantes que intentan alcanzar el Parlamento, porque los manifestantes se van a quejar al Parlamento, porque el gobierno quiere subir el Parlamento de Nairobi, donde se debate un proyecto de ley avalado por el gobierno que contempla subidas fiscales y ha generado una ola de protestas impulsada por jóvenes en todo el país. Bueno, la policía de Kenia abre fuego y mata personas. Acá están, nosotros tenemos la foto, las tengo yo en el teléfono, no se las podemos mostrar, de la gente que está muerta en el piso porque la policía la mata. Cuando la gente va a protestar porque no está de acuerdo con las leyes que está votando el gobierno, ¿no? Bueno, eso pasa en todo el mundo y las fuerzas de seguridad apoyan a los gobiernos y no apoyan a los pueblos. Esto que le estábamos contando recién, ¿no? Todo eso viene de la hegemonía norteamericana y de todas las embajadas de Norteamérica que están en todos los lugares del mundo y que ordenan este tipo de cosas, ¿no? Ahí podemos meter al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a todas las entidades financieras que se meten adentro de los países y agotan sus recursos y después terminan en estas situaciones. Mientras tanto, el hambre crece en la mesa de los pueblos. Escuchamos a Juan Carlos Baglietto y a Lito Vitale y volvemos enseguida. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve
Es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba a cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años, y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido, y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi umbría, aunque me arrastren rojo en las veredas con una flor abierta, sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada.